Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana, a esta San Agustín y la oración en esta presentación número 16. Se han dado cuenta que hemos hecho una larga, pero larga exposición de las insinuaciones que aparecen en esa carta proba, que es esa respuesta a la petición de esta viuda de cómo ha de orar con conveniencia cristiana. Yo creo que es muy importante eso. Ella quiere orar, pero sabe que los caminos de la oración no siempre aparecen como fáciles, como cómodos y como que a veces como, como centrarnos. O sea, hemos hablado de muchas cosas dentro de este planteamiento de San Agustín y venimos profundizando dentro de esa oración, la oración dominical que llama Agustín, que es nada más y nada menos que la oración del Padre Nuestro, y ver un poco cómo en esta oración, dice Agustín, y esto último que se dice en la oración dominical, dice, abarca tanto que el cristiano sometido a cualquier tribulación gime con esa fórmula, con ella llora, por ella comienza, en ella se para y por ella termina la oración. Entonces, dice Agustín, continúa, que me parece bien interesante, es menester servirse de las palabras. O sea, el Señor no solamente eh, vive el deseo y atiende al deseo de la oración de sus discípulos, sino que les propone las palabras. Esto es bien interesante. Les propone las palabras para imprimir, dice él, en nuestra memoria las realidades mismas. Esas breves palabras que están en la oración dominical, o lo que conocemos como el Padre Nuestro, en ellas se condensa todo el fundamento de la oración cristiana. Dice Agustín, y en eso, de alguna manera, cuando lo profundizamos, le encontramos razón. Dice, todas las demás palabras que digamos, podemos decir muchas palabras en la oración porque tenemos muchos afectos, muchos sentimientos, emociones, alegrías, tristezas, expectativas, fracasos. Tenemos muchas cosas cuando vamos a la oración que terminamos, que terminamos en una gritería interior desde todas las cosas que nos emocionan o nos dan sentimiento de gozo. Dice, todas las palabras que digamos ya, dice Agustín, las que formula el fervor precedente hasta adquirir conciencia clara, o sea, todas las que nos motivan, las que nos incentivan, las que nos van como tocando para avivar la oración, dice, ya las que considero luego para crecer, o sea, aquellas palabras que en modo concreto como que me llegan, como que son las que me conectan más fácil. Dicen, no dicen otra cosa, sino lo que contiene la oración dominical. O sea, podemos decir muchas palabras, los podemos decir de muchos modos, pero todo lo que decimos no dicen otra cosa, dice Agustín, y debe ser, sino aquello que contiene la oración dominical. Si es que rezamos bien apropiadamente, dice Agustín. O sea, si rezamos bien apropiadamente, todo lo que decimos está condensado en esa oración dominical del Padre Nuestro. Y quien dice algo que no quepa, y quien dice algo, perdón, es bien interesante lo que dice Agustín a continuación, dice, y quien dice algo que no quepa dentro de esta oración evangélica, dice Agustín, ora carnalmente, aunque no ore ilícitamente. O sea, ora fuera de lo que el maestro propuso, fuera de lo que el maestro sugirió que debiéramos pedir y debiéramos excitar en nuestro corazón como deseo, aunque se pidan otras cosas siendo lícitas, dice Agustín que oramos carnalmente. Difícil no orar carnalmente porque muchas veces pues, nos encontramos siempre dentro de ese mar de necesidades y de
y de pulsiones y de tantas situaciones que a veces nos llevan a pedir a Dios, como diría San Pablo, a veces pedimos pues lo que no nos conviene. Dice, aunque pidamos ilícitamente, a veces podemos quedarnos en una dimensión puramente carnal. Dice Agustín, todo lo que sale fuera de lo que propone la oración dominical o el Padre Nuestro, aunque sea lícito, muchas veces se queda en ese escenario carnal. Y aún no sé cómo puede ser lícito. Y Agustín vive con mucha, pero con mucha intensidad esta respuesta, que más que una respuesta que sale de una composición eh, conceptual clara y toda esta cosa, Agustín abre en el corazón por escudriñar a él mismo lo que era la oración. Dice, y aún no sé cómo puede ser lícito, dice él, cuando los renacidos en espíritu no han de orar sino espiritualmente. O sea, esto de pronto creo yo, querida comunidad, que nos cuesta un poco, perdón, que nos cuesta un poco orar espiritualmente, es unidos desde lo más profundo de nuestro corazón con los deseos del corazón para que ellos sean llevados a ese recinto de la intimidad, de la propia conciencia, que es donde dialogamos con el Señor y allí seamos escuchados. Digamos, espiritualmente es sin ese afán de correr detrás de muchas cosas, sino detrás de comunicar en lo más profundo del corazón, en la intimidad de la conciencia, con ese Dios que nos habla. Entonces, comienza Agustín de alguna manera como a desarrollar los modos diversos en que expresamos el Padre Nuestro o la oración dominical que dice él, de modos diferentes. O sea, estamos hablando de esto, pero estamos siempre dentro del marco de la oración. Dice, alguien dice, por ejemplo, muestra tu caridad entre todas las naciones como la has manifestado entre nosotros, o también, dice, que tus profetas sean hallados fieles. ¿Y qué otra cosa, Agustín ya habla aquí, y qué otra cosa dice, sino santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre. Lo pedimos, esa caridad de todas las naciones, ese reconocimiento de Dios, ese reconocimiento de su primacía en todo y en todos. ¿Qué estamos diciendo sino ese que en su nombre sea santificado? Que santificado sea tu nombre, que sea reconocido, que sea puesto en el lugar más alto de nuestro corazón. No, continúa Agustín, otro dice, Dios de las virtudes, vuélvete a nosotros, muéstranos tu faz y seremos salvos. Fíjense qué interesante, dice, ¿qué otra cosa dice cuando dice esto? Sino que venga a nosotros tu reino. ¿Cómo lo expresa con palabras diferentes, no? Es bien interesante, ¿no? ¿Y qué otra cosa dice si no venga a nosotros tu reino? Cuando decimos, cuando decimos eso, ¿no? Fíjense, ¿y qué otra cosa dice si no el deseo, el deseo de Dios en el corazón? Luego continúa, perdón que esté aquí, que es que estoy en esto, espérate que creo que me adelanté aquí bastante. Bueno, estaba, estaba diciendo aquí que cuando se dice, vuélvete a nosotros, muéstranos tu faz y seremos salvos, les dice Agustín que qué otra cosa estamos diciendo sino, venga a nosotros tu reino, ese deseo que reine Dios en nuestro corazón. Esto lo vamos a exponer, querida comunidad,
en otro momento. Fíjense ustedes que es que todo esto excita un poco la meditación y nos pone en ese plano. Cuando estamos deseando de verdad en conexión con el Divino Maestro y nos conectamos con la oración que Él nos enseñó, como oración de los cristianos, pues estamos siempre deseando que reine Dios en nosotros. ¿Y quién nos va enseñando ese camino? Sino Jesús, que es el camino para encontrar al Padre. Continúa Agustín, dice, otro dice, dirige mis caminos según tu palabra y no me domine ninguna iniquidad. Fíjense, dirige mis caminos según tu palabra y no me domine iniquidad alguna. Y dice Agustín, ¿y qué otra cosa dice sino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? O sea, que no me domine ninguna otra apetencia, sino aquella en la que se realice tu voluntad. Esa que hacen, que ya nos decía Agustín en anteriores de semillas, esa que hacen los ángeles y la corte celestial en el cielo, de hacer tu voluntad en el cielo, pero también nosotros, sujetos y atentos a la escucha y a la obediencia de la palabra, desear de corazón que se haga la voluntad de Él en la tierra como en el cielo. Otro dice, no me des riqueza ni pobreza. Esto es bien interesante porque Agustín en algunos de los sermones lo expone. Yo no soy un poco como esos que cito textualmente sermón tal, no. En todas estas lecturas que voy haciendo de Agustín, aparece un poco esa parte de que no me den riqueza, no me den riqueza ni pobreza, ¿no? Usted dice que todos los extremos son viciosos, ¿no? Eh, mucho es más de lo que conviene, menos nada es lo que no conviene en lo absoluto. Entonces no me des ni riqueza ni pobreza, es un deseo del corazón para prevenir un poco, dice Agustín en otros contextos, la soberbia. Dice, ¿y qué otra cosa dice cuando dice eso, no me des ni riqueza ni pobreza? ¿Qué otra cosa dice sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Otro dice, acuérdate, Señor, de David, de su mansedumbre, o bien, Señor, si he ejecutado ese mal, si hay iniquidad en mis caminos, si los que me hicieron mal se los he devuelto, ¿qué otra cosa dice sino perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿No? Interesante esto. Otro dice, continúa Agustín profundizando, quítame la concupiscencia del vientre y no sea yo esclavo de mis solos deseos. Esta es una de los escenarios más recurrentes en nuestra naturaleza, la concupiscencia del vientre y esclavos de los deseos. No solo es en el campo de la sexualidad, es en el campo de la materialidad, de convertirnos solo en el vientre, solo en lo que comemos, solo en lo que vestimos, ¿no? Que no sea yo esclavo de mis deseos. ¿Y qué otra cosa dice si no, no nos dejes caer en la tentación? Y continúa Agustín profundizando sobre ese que ora. Dice, líbrame, Señor, de mis enemigos y defiéndeme de los que se levantan contra mí. ¿Y qué otra cosa dice Agustín si no es el líbranos del mal? Sabemos la experiencia del mal está allí. Llega, sea elegida, o sea porque simplemente llega a nuestra existencia de tantas maneras, la física, la moral, la espiritual, ¿no? Dice, si vas discurriendo, dice Agustín, por todas las plegarias de la Santa Escritura, nada hallarás, dice Agustín, según creo, que no esté contenido y encerrado en la oración dominical. O sea, nada de lo que aparece
en las súplicas y en las plegarias de la Sagrada Escritura están fuera del alcance de la oración dominical. Fíjense qué interesante. Usted dice que cuando leemos atentamente y cuando el Señor nos dio ese enséñanos a orar a través de la oración dominical, un Padre nuestro, nos dio absolutamente recogidos todas los anhelos y deseos y lo que debemos de verdad pedir al Señor, ¿no? Dice, por eso, dice Agustín, hay libertad para repetir en la oración las mismas cosas con diversas palabras. Cuando decimos esas cosas que dice el Padre Nuestro con diversas palabras. Pero en cambio, dice, no hay la libertad para decir distintas cosas. Esto es bien interesante el modo como dice Agustín. Fijémonos a ver qué es lo que nos enseña el Señor a pedir. Y eso que pedimos es lo que verdaderamente nos va a construir, a edificar nuestra vida cristiana. Yo creo que vamos a dejar por hoy hasta aquí y vamos a, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir caminando en su gracia, a seguir caminando en su presencia, a seguir meditando de una manera consciente el Padre Nuestro, no como eh, un acto un acto mecánico, un acto que de pronto a veces pasa tan rápido que no somos conscientes de la profundidad y de la grandeza que esa oración del Padre Nuestro tiene para nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.